Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta presenta Mundo Original. Ni muy bajo ni muy alto. Pero indio, ¿no? Sí. Bueno, a ver, casting indio. Así se expresaba el Indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. La conducción de la periodista Inés Maldonado. Entrevistas, amor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, arte. Mundo Original. Un programa hecho con cable, no sé, con un productor, un locutor, un micrófono, lo decir, con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos acá al programa más esperado de la semana. Mirá qué pretenciosa, ¿eh? Estamos en Mundo Original junto a Florencia Martínez y a Tere Mármol, que está allí siempre haciéndonos el aguante en la operación. Gente, les quiero dar la bienvenida. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hace un calorcito muy agradable, Nos tienta ya al shore, a tomar algo en la vereda, a disfrutar de esos días maravillosos de la primavera, pero con advertencia de que esto va a cambiar, como siempre. Bueno, son las 14:03 y queremos darles la bienvenida a todos los que nos escuchan en el interior del país. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, gente, como siempre, esto es medio repetitivo, pero es así. Gracias a toda la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Comuna 1, a los chicos de la Universidad Abierta Interamericana y en especial a toda la gente que nos escucha fuera del país, en el exterior. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Y acá, como siempre, junto a la licenciada en Historia del Arte, Florencia Martínez, quien nos acompaña, vamos a abrir el juego de las distintas corrientes artísticas que se desarrollaron entre las guerras. Si bien venimos arrastrando un poquito el tema, tiene que ver que esta idea que queremos transmitirles de el gran cambio que se produce en la sociedad, que no unifica, sino que va permitiendo a las distintas corrientes manifestarse, a las distintas situaciones políticas que van acompañando. Recuerden que esto va a dar lugar a una polarización en el mundo, años más tarde, muy importante, y sobre todo los estados de ánimos de la sociedad. Así que, Florencia, bienvenida. Gracias. Y arrancamos con música. Dale. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. Oh, California.
stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Oh, California dreaming on such a winter's day. Estamos escuchando a José Feliciano en California Dreamer. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was, if I wasn't late. Yeah, California dreaming on such a winter's day. Yeah, on such a winter's day. Yeah, on such a winter's day. Dream on, California dreaming, dream on. Oye, mira, yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien. Y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así. Que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira... ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlantica.com. Ruta Atlántica. Invitada especial Florencia Martínez. Licenciada en Artes Plásticas, trabaja en la Fundación Naum Nop, que funciona en la que fuera la Casa Taller del Escultor Argentino. Dicta cursos sobre artistas mujeres en el Museo de la Mujer Argentina. Bueno, bienvenida, Flor. Muchas Otro gracias. saludito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de aquellos grupos que nunca abandonaron la figuración, porque claro, hablamos de las vanguardias y de todas las propuestas nuevas que venían haciendo, pero hay que determinar, hay que marcar y no olvidar de que hay grupos y movimientos que plantearon cosas nuevas, pero sin abandonar la figuración. En el momento de entreguerras, esto ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir. En el momento de entreguerras se conoce un momento determinado que se llamó la vuelta al orden o el retorno al orden. Claro. Y el orden es volver a la figuración. Claro. Tiene que ver con esto de necesitamos agarrarnos de algo conocido para no caer en la desesperación de la guerra. Esa es un poco la máxima de la figuración y por qué sigue vigente. Y bueno, vamos a ver qué otras propuestas, sin estar ligadas a las vanguardias, vamos a ver cada caso. Convivían en ese momento. Exacto. ¿No? Yo te quiero contar que preparé un material, Flor, que tiene que ver con continuar lo que veníamos narrando históricamente. Ya todos sabemos qué pasó en la Primera Guerra Mundial, cómo le pegó a la gente de esa época, lo que pasó con la Revolución Rusa, cómo quedaron los países, cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cómo se fueron aliando los países para enfrentarse en la Segunda Guerra Mundial, Francia, Alemania e Italia, por un lado, el eje, y por el otro lado
los aliados. Todo eso trajo un desplazamiento, una migración del arte hacia América y situaciones emocionales en la población, en el arte, en la escritura, en la filosofía, en el planteo de lo que se sentía, y dio lugar, como dije al principio, a esta profusión de estilos dentro del arte, cada uno agarrándose de donde puede, algunos tirando para abajo todo lo que se conocía y tratando de explicar el mundo en el que se vivía, y el otro agarrándose a lo que ya era conocido, como tratando de recuperarse de estos actos atroces. Entonces yo voy a seguir con esta parte de la historia, pero a partir del 45, bien, para ir en algún momento llegando a los años 60, que van a provocar un gran cambio cultural en la humanidad. Entonces, empiezo contándoles que para los Estados Unidos de América, los años 1945 al 1964 fueron un periodo de gran crecimiento económico y prosperidad general. Fue un tiempo de confrontación, dado que su sistema liberal y capitalista se encontraba políticamente opuestos a la Unión Soviética y a otros países comunistas. La Guerra Fría había comenzado. Se fue formando a partir del 45 esta tensión entre los dos bloques. En el 45, con las heridas aún supurantes y las culpas individuales y colectivas pendientes de castigo o contrición, la filósofa de cuna judía alemana, Hannah Arendt, acuñará unos años después la certera expresión de la banalidad del mal. Predijo que sería precisamente el mal el problema fundamental de la vida intelectual de la posguerra en Europa, del mismo modo que la muerte se convirtió en el problema fundamental después de la última guerra. ¿Qué quiere decir todo esto? Se empieza a plantear en la sociedad un análisis de los pensadores, por ejemplo, sobre qué es esto de la muerte, qué es esto, por qué matar por matar, por qué el mal. La banalidad del mal se refiere a esa situación en la que no se puede explicar, ¿no? Las conductas que nos llevan a la destrucción, a determinadas situaciones extremas, y no extremas en una familia o en un grupo étnico, extremas en la humanidad. Ya vamos a ir entrando. Traje 3 pensamientos diferentes que conviven en ese momento. El más lúcido historiador de la posguerra y la socialdemocracia, el inglés Tony Judt, también vislumbraba el mismo panorama. La Europa postnacional, recuerdan los nacionalismos, ¿no?, del estado de bienestar, porque también la reacción después de las guerras, de la Segunda Guerra sobre todo, y de la Primera también, fue empezar a generar bienestar. Uh-huh. Después de haber tocado fondo, no tenía familia, no tenía, tu casa estaba destruida, el shock de la guerra, las bombas que explotan, el perder todo, las violaciones, porque nunca hablamos de esas cosas. Decía, fueron como un objetivo y la gente se ocultó en eso. Entonces, del estado del bienestar, cooperativa y pacífica, porque todos querían lo mismo, entonces se ayudaban, trataban de tener una relación con lo material y con el bienestar, que no fuese una lucha, por un lado, y que fuese cooperativa. Decía, vos te falta esto, un movimiento artístico. Bueno, compartamos. No nació del proyecto optimista, ambicioso, analítico, imaginado con mucha retrospectiva por otros euroidealistas de hoy. Nace o se crea esta figura, la del niño inseguro de la ansiedad. Pese a todo esto,
esa cosa, yo lo asocié, que no sé si es tan real, ¿no? Yo lo asocié a ese miedo, ¿no? Que ese miedo que quedó y que se construían búnkers, por ejemplo, por la guerra atómica, esa ansiedad que no sabés lo que pasa, que estamos viviendo acá en la Argentina todo el tiempo, donde no podemos parar, ¿no? Ni de consumir. Miren qué loco, ¿no? Pues un pequeño ejemplo de lo que pasa. No podemos parar de consumir, no podemos parar de quejarnos, no podemos parar de padecer la sociedad. Bueno, y la opinión de otro visionario de la repulsiva sociedad basada en el interés pecuniario que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, esparcida durante décadas, y no enterradas todavía hoy, pues la globalización, uno se da cuenta, seguimos con esa cosa del interés de ganar y ganar y ganar y tener. Si bien está, al romperse el eje, al romperse el enfrentamiento de la Guerra Fría, está, el capitalismo está como que haya bajado sus pretensiones, está generalizado. Ninguno de nosotros, yo no me veo no pensando que me puedo ir a Mar del Plata un fin de semana, ¿entendés? Bueno. Este alemán Hans Magnus Enzensberger sostuvo: en los años de vacas gordas posteriores a la guerra, los europeos se refugiaron en la amnesia colectiva. Borraron lo que había pasado de alguna forma. Les quiero traer y recordar la guerra franquista, la guerra civil española. Ustedes saben que un día se sentaron, el famoso Pacto de Moncloa, se sentaron todos los sectores de la sociedad para convenir que a partir de ese momento se aplicaba la ley del olvido. Hoy vos vas a España, te pones a hablar con la gente mayor y te dicen, no, ya está resuelto, nos olvidamos. Y esta sensación que no quedó escrita en una ley en todo el mundo, fue algo psicológico, comunitario, si se quiere, de hacer como una negación, bueno, vamos al bienestar y pongamos toda esa ansiedad que nos provoca la muerte, la situación de destrucción, ese niño ansioso, lo ponemos en el consumo, ayudados por el enfrentamiento del comunismo, lo bueno y lo malo de la humanidad. La Haus der Kunst de Múnich, el museo inaugurado por Hitler en 1937, con el nombre Casa del Arte Alemán, no repito más alemán porque me cuesta un montón, era una pinacoteca grandilocuente y bizantina que albergó la gran exposición de arte alemán. Lema que intenta demostrar las supuestas superioridades de los artistas nacionales de genealogía limpia y temática heroica frente al arte degenerado de los judíos y bolcheviques. Ofrece, en ese año, en el 37, una de las exposiciones más sugerentes de la temporada, el arte que nació de la gran tragedia bélica. Posteriormente, y hace pocos años atrás, se conformó una muestra con el título Posguerra, Arte entre el Pacífico y el Atlántico. Abarca los años 45 al 65. Ofrece una mirada inédita e intensiva al arte que surgió en el mundo durante la vibrante y turbulenta etapa donde se gestaron los miedos de hoy, el caldo de cultivo de la era de las dudas y la ansiedad global. Todo esto que hablamos, díganme si no paramos un poco y nos ponemos a pensar si no lo estamos viviendo. Vamos de una posta en otra. En la Argentina más acelerado, porque no tenemos el tiempo de la, qué sé yo, introspección, de la observación de lo que nos rodea. Vamos de un hecho en otro, entre otro, agotador. Esto, yo lo elegí, esta muestra, porque
pinta mucho la mirada posterior de esa etapa, y creo que te puede dar a vos, como te dije hace un ratito, un pie a esto que vamos uniendo, que es el resto del mundo, ¿no? A la situación. La exposición, la primera integral dedicada al periodo, se conformó con 350 obras de 218 artistas de 68 nacionalidades. Ahí podemos comprobar que todos se mantenían y se expresaban de distintas formas y tenían puntos en común, miradas en común. Además de considerar que no resultaba correcto polarizar la creación de la posguerra entre el realismo socialista de los países de la órbita de la Unión Soviética y la abstracción de los bloques occidentales, esto lo explico porque se trata de una línea de error que a menudo oscurecía motivaciones más complejas, es decir, había gente que el objetivo era político, económico, una dominación ideológica, entonces se desvirtuaba, ¿no? No había una línea real que separara los mundos. Los organizadores de esta muestra, que comenzaron la producción de la exposición, abrieron el marco hacia el oriente, mostrando cómo Asia también participó en la energía creativa de la época. Una de las obras más desgarradoras es un mural de 15 partes que se llama Hiroshima Panels, del matrimonio japonés de Maruki Iri y Maruki Toshi, que afianzan la idea de entre el Atlántico y el Pacífico de la muestra de posguerra. Examinando estilos diferentes de la modernidad artística, abstracción, realismo, figuración y representación, la exposición explora como vectores divergentes y convergentes de influencia a través de los continentes, sin que importen las estructuras políticas o los patrones institucionales. Es la primera vez que se examina el arte de la posguerra entre otras perspectivas: este y oeste, norte y sur, colonizador y colonizado, Pacífico y Atlántico. Como introducción a la cultura pop, que vengo presionando para abordarla, para que llegue. El boom de los medios y todo eso, podemos decir que la posguerra, término que describe el periodo histórico que sigue al final de la Segunda Guerra Mundial, coincide con un momento decisivo que marcó un punto de inflexión en la historia global. Este híbrido carácter de final e inicio también se da en lo cultural. Lo tecnológico también aparece y lo artístico. Los países de Europa Occidental menguan sus influencias como centros creativos, la cultura popular asciende hacia la alta cultura, ocurre el boom de los medios de comunicación y a ritmo ascendente se produce la hegemonía del arte contemporáneo de los Estados Unidos. A esta escala planetaria, sin embargo, varios factores complicaron esta aparente lucha binaria entre los bloques. La resistencia, porque no nos olvidemos que el mundo coexiste, no es que se desarrolla Europa y se suspende el resto. Entonces, la resistencia anticolonial en África, Asia y Oriente Medio, la independencia progresiva de naciones que eran parte de los imperios, las nuevas alianzas geopolíticas y el movimiento de países no alineados cambiaron los mapas e itinerarios del arte e interconectaron el mundo en una sola entidad. Los artistas, fuese cual fuese su origen o estilo, parecían hacerse una misma pregunta: ¿cómo sería la modernidad global? ¿No? Esto de incluir a África, Asia y Oriente Medio tiene que ver también con que se caían solos. No se olviden que salvo un par de países, en toda África no hubo guerras para la liberación colonial. Se hizo un acuerdo con los países que dominaban y después que fueron saqueados muchos de esos países, claro. ¿No? Esto clarísimo. Sí. Tenemos repúblicas de hace 40 años, 30 años, 50 años. Uh-huh. Y ocurre
la Segunda Guerra Mundial para mí es históricamente el hecho, por el tipo de conciencia que tenemos los seres humanos a esta altura, donde los valores humanos fueron modificados, es como un antes y un después en la historia de todos, ¿no? Y el arte inclusive. Así que después de semejante discurso te doy la palabra. Bueno, vamos a hacer un rebobinado. Dale. Porque vamos a volver un poco a la primera entreguerra, ¿no? Claro. Digamos, a la post-primer guerra. Post-primer guerra mundial. Sí. Y como te dije, vamos a hablar de aquellos movimientos que nunca abandonan la figuración y nuevos que se forman, planteando que hay hay un camino por la cual criticar a través de la figuración, ¿no? Claro. Porque vamos a ir viendo cada caso, pero bueno, vos hablaste, por ejemplo, del realismo soviético, del realismo socialista. Ahí vamos a ver cómo en determinados lugares, puntualmente la Unión Soviética, se va digamos, esta corriente se va a convertir en un arte propagandístico y un arte oficial. Claro. No como algo del subter... Claro, no la es subversión. algo... Claro, no es el under. No es la mirada, es la mirada oficial. Exacto, ¿no? exacto. Tremendo. Muy interesante. También, ¿no? Y vamos a ver cómo Claro. se dispara para qué pasa con América, qué pasa con otros lugares. Sí. Así que bueno, vamos a empezar con el movimiento más antiguo de todos los que te traigo, que se la conoció como la Escuela de París. Sí. La Escuela de París la ubicamos más o menos en 1915 a 1940, o sea, es bien el momento de la primer posguerra. Por supuesto que se dio en París, se reunieron en París, todavía París se posiciona como la sede de la cuna del arte. Sí, sí. Y fundamentalmente estos personajes se van a agrupar en el barrio de Montparnasse y en el barrio de Montmartre. ¿A quién vamos a tener acá? Bueno, es un grupo muy heterodoxo. Es decir, que lo que los une no es algunas líneas creativas. Algo común, sino que cada uno desarrolla, ¿no? Exacto, es como sí. individuos que se agrupan, Claro. ¿no? Cuando hablamos de vanguardias, hablamos lo fundamental de lo colectivo, de tener un manifiesto Claro. que especifique muy al grupo, como un grupo político, ¿no? Sí. Las condiciones al dedillo. Exacto, había que cumplirlas para pertenecer a la Si no te vanguardia. echaban, básicamente, como claro. pasó en muchos casos, ¿no? Recordemos que a Dalí Breton lo echa del surrealismo por digamos, y a las mujeres no las ignora. Totalmente. Pero bueno, esto de medio elitista y sectario de lo que hablamos. Bueno, en estos movimientos era como un poco más flexible, medio que se agrupaban por similitudes artísticas. Vamos a tener a personajes como Amadeo Modigliani, como Chaim Soutine, Moïse Kisling, estuvo también en este grupete Picasso, Claro. Gris, Braque, o sea, los cubistas, estuvo Diego Rivera, algo totalmente heterogéneo, que, no tenían mucho que ver con su individualidad, pero sí tenían una fuente de inspiración en común, porque ahora vamos a ver que estos movimientos no rechazan la tradición, no rechazan a los grandes maestros, no tienen una postura tan disruptiva y tan revolucionaria como las vanguardias. ¿Te acordás que el dadaísmo era borrón y cuenta nueva absoluto? Acá va a ser un poquito más tibia la cosa. Sí. No, a lo mejor recuperan algunas cosas o no se lo plantean abandonarlas. No, por Claro. eso ellos no tienen conflicto con la tradición, con el arte figurativo, con la narración. Claro. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, Modigliani es un artista que rescató
o hizo que no mueran ciertos géneros artísticos que ya estaban pasados de moda, como el retrato y el desnudo, ¿no? Claro. Es un artista que hizo más que nada, retrató a todos sus amigos, digamos, a toda la sociedad intelectual de París, y tiene una gran cantidad de desnudos. Y además una calidad, ¿no? Es increíble. Es increíble, a mí me encanta. Sé que más avanzamos en la historia del arte y más me deslumbran todos los artistas de alguna u otra forma. Algunos me gustan más o menos, ¿no? Sí, que por otros. Supuesto, sí. Pero no sé, es como que los recursos que van encontrando para transmitir, o las técnicas que van encontrando, la composición de las obras, es extraordinaria. Es hermosa. No hay una para desperdiciar. Sí, realmente es, y es lo que hace Modigliani, es esto que te digo, es un individuo que se destaca, porque tiene lo que empezamos a ver, ¿no?, en el siglo XX, que es esta beta de creatividad y esto que hace que resaltes del grupo y que te posiciones. Es digamos, la máxima del genio, ¿no? El genio renacentista tiene esto, algo que te hace destacar. Bueno, en los periodos va cambiando eso. En este momento creo que tiene que ver con la creatividad y con la huella, esto que hoy llamamos estilo personal de un artista, ¿no? Es eso que vos decís, sí, esto lo hizo Modigliani, por más de que no hayas visto nunca la obra, ¿no? Pero tiene eso que es tan... lo destaca del resto. Ahora pienso en la cantidad de artistas que hay, ¿no? Yo me pongo a divagar, como siempre. La cantidad de artistas y los que logran un lugar tienen una cosa especial cada uno. Y es verdad, cuando uno va transitando el arte, podés reconocerlo hasta por los títulos, digamos, ¿no? Sí. Por lo que le interesa al artista, por lo que ve el artista en la sociedad, te das cuenta. Es increíble. Modigliani siempre me sonó Renacimiento. Sí. Y bueno, es un italiano también. Claro. Nunca abandona el Renacimiento. Sí. Pero sí, realmente, esto que decimos, no están enojados con el pasado. De hecho, están muy influenciados por el arte del Renacimiento, también, por supuesto, por el cubismo, por el fauvismo, por los impresionistas, y por algo, especialmente Modigliani, este gusto por lo que cuando hablamos de los cubistas lo hablamos de Picasso, y lo hablamos fundamentalmente del cuadro de las señoritas de Aviñón, el gusto de Picasso por las máscaras africanas, ¿no? Este gusto por lo exótico, por lo oriental, que ya venía como en auge desde el siglo XVIII y XIX, esto que se llamó orientalismo, que es la fascinación por Oriente y por además, África. Además esto de incorporar las cosas de otros lados, ¿no? Como que dejó de ser el mundo Europa. Exacto. Y los detalles de Europa, la cosa de la vida cotidiana de Europa. Exacto. Los valores de Europa. Se empiezan a notar que se incorpora lo que al final en esta exposición se logra, ¿no? Qué interesante, vos sabés que me pasé horas leyendo todo la eso. verdad que es cómo se llega a un sincretismo y no esto que vos decís, los dos mundos en contraposición, en lo artístico te digo, ¿no? Sí, obvio. Sino con vetas que se van como metiendo entre distintos artistas. Por ejemplo, en Modigliani lo vemos en las líneas ondulantes, en los cuellos alargados, en los ojos vacíos, las caras con forma de almendra. O sea, tiene estas recurrencias estilísticas que tienen que ver con el arte tribal africano. Así que eso es muy lindo porque lo incorpora y lo hace como si fuese un sello personal, ¿no? Vos pusiste en este spot que armaste de obras la vuelta al orden. La vuelta al orden. A mí me da miedo. Me da un poco de miedo. Así se lo llamó y es polémico. Es como que es fuerte, ¿no? Es polémico. Seguramente en otro idioma sonaba más lindo, pero fíjate cómo... Acá no. Acá no. Pero fíjate cómo
lo interesante que o sea, toda la connotación de la palabra orden, ¿no? Sí. Es, bueno, mano dura, es... todos iguales, todos me suena iguales, cosa... Exacto. Y que para ellos eso está representado por la figuración, ¿no? Por esta figuración que te dice que estás mirando y que es tranquilizadora al espectador, porque vos estás contemplando un retrato, que es un retrato. En apariencia no hay nada subversivo, pero vamos a ver que nunca funciona así, siempre hay algo subversivo, ¿no? Y el arte es cuestionador. Exacto, pero la figuración siempre es tranquilizadora y es armonizadora, es digamos... Sí, te hace como verlo de afuera. Sí, ¿entendés? Y te calma, porque decís, te deja esta tranquilidad de... No estoy ahí metida. Exacto. Como en otras obras. Sí, y es un desnudo que, por supuesto, como te digo, podemos desmembrar cada obra y hablar un montonazo, pero digo, esta idea de, como vos decís, todos iguales, es una política de... pero también es una estrategia de calmar a las fieras. Claro. No, a lo mejor una necesidad, ¿no? Claro. Las cosas no pasan por casualidad, No. Las sociedades a veces tenemos esa cosa de buscar los caminos, que a veces no son los mejores, pero que, bueno, tenemos que transitar necesariamente. Sí. Necesariamente. Sí. Cada uno se calma en situaciones límites. Yo creo, por ejemplo, que la Argentina está viviendo una situación límite para la época, ¿no? Para la época que se transita en el mundo. Venimos de una situación límite con la que todavía convivimos, que es una pandemia, es una situación donde te plantea otra vez la vida. Pero la Argentina en especial, y 3 o 4 países en el mundo, están en una situación donde el planteo es ya filosófico, ¿no? Sí. Y esa tendencia, que es loco lo que me pasa, ¿no? A veces escuchándote, esa tendencia al orden también está en alguna gente, con comentarios que son complicados. Sí. Entonces tenemos que luchar interiormente por mejorarnos y que expresarnos nos podemos expresar. El arte es una herramienta que te muestra los estados de ánimo, que es sanadora, porque te saca fuera esta cosa. Claro. Y la vuelta al orden nunca sirve, salvo que sea sanador. Claro. Que sea ponerlo afuera de una manera canalizada hacia algo positivo. Sí. A mostrar las emociones, a mostrar los sentimientos y a mostrar cómo miramos el mundo. Pero nunca tiene que ser la solución de nada, por peor que estemos. Tenemos que tratar de vivir mejor, siempre mejorar, tenemos herramientas. Trajiste unas obras extraordinarias. Son muy hermosas las voy todas. piqueando en la computadora mientras no paro de hablar. Son muy hermosas todas. Y algo que te quería decir también de esta conocida como Escuela de París, hay un montón de llamados los artistas malditos, en el sentido de artistas que fueron pobres toda su vida, que terminaron en pésimas condiciones. Modigliani murió muy joven, estaba muy enfermo, con una agonía de varios días por el alcohol, las adicciones, la mala alimentación, bueno, todas unas condiciones muy paupérrimas, ¿no? Y hoy estos cuadros es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo siniestro del mercado del arte, ¿no? Cómo estos artistas vivieron penurias y hoy el mercado de arte se hace millonario con obras de estas mismas personas. Es muy doloroso, ¿no? Sí, mirarlo es muy triste. Hacia la distancia, pero después de que se terminaron los mecenazgos, el arte y los artistas quedaron desprotegidos. Te propongo un cortecito, un temita, y vamos hasta donde lleguemos. Dale, ahí, me imagino que no vamos a llegar. El tema. Seems this world got you down. You're feeling bad vibrations round. Well, open your eyes, girl. Look at me.
escuchando a Paul Revere y The Riders en Good Thing. Acá junto a Flor Martínez y transitando este camino interesante del arte. Bueno, entonces seguimos un poquito. Lo último que te quiero contar de la Escuela de París, así vamos avanzando. Yo sumé a 2 artistas más, a Chaim Soutine y a Moise Kisling. Fíjate cómo, por ejemplo, Soutine, ¿te acordás que te dije antes de esta revalorización de los géneros? Soutine tenía la costumbre de ir por las pescaderías y las carnicerías de París y comprar la carne más barata para copiar de los modelos, copiar del natural. Y ha pintado un sinnúmero de naturalezas muertas con carnes de pollo, de buey, de vaca. Entonces, fíjate, algo muy leonardesco lo que hace, ¿no? Ir a comprar, y los vecinos se quejaban por el olor, toda una cosa, pero esto de no estar peleado con ese pasado en donde la copia de la naturaleza era lo más importante. Entonces, esto de cómo revalorizan ciertas cosas de la antigüedad y la tradición. También es como medio una obsesión rara. Rarísima. Rara. Todos estaban un poco trastornados. Rara, sí, ¿no? sí, con muchos delirios místicos, muchos, vamos a ver, en momentos de guerra, como ya hablamos con las personas que estaban, los artistas de las vanguardias, como muchos se alistaron como voluntarios, muchos de ellos se siguen alistando, y claro, la vuelta es devastadora, porque no hay un contexto que acompañe a los veteranos de guerra. Lo vamos a ver con Otto Dix, con otro artista que es el siguiente. Él hoy se sabe que lo que tenía era un estrés postraumático terrible, que escuchaba voces, que estaba paranoico, y en esa situación él pintó lo que pintó. Entonces hay un abandono de las personas y de los veteranos. Es que no se tiene aún hoy conciencia de lo traumático, del precio que se paga por todo esto. Ahora vos pensás que toda una sociedad millones y millones de personas estuvieron afectadas por esto, ¿no? Qué loco todo. Sí. Siempre tengo una mirada optimista de la vida, porque te da la impresión de que el ser humano se adapta y sobrevive y construye cosas, porque no podemos decir que estamos peor, realmente. No. Hemos logrado mejorar un montón de cosas, quizás no haya tanta todavía justicia social en algunos sectores, pero cada vez se tiende más a cuestionar lo que falta, ¿no? Sí, y a cubrir las necesidades básicas de toda la sociedad, pero... Claro, pero qué dramático y qué loco. Yo veía las obras de este autor, ¿no? Y yo decía, ¿por qué vas a pintar una res, viste? Sí. Y no una, miles de versiones. Miles de versiones. Hay también una obsesión que tiene que ver con la época. ¿Qué representaría para él? Claro, ¿no? Eso. Sí, por eso, a nivel personal es muy, muy fuerte. Pero sí, muy... Hay una obra que todavía no tocamos porque es posterior, es del 64, de Norman Rockwell. Sí. De que es la que vos pusiste. Sí. Donde se ve una nena negra caminando entre blancos. Sí. Es un mensaje de la época muy fuerte, muy fuerte, sí. Él está representando a Ruby, la primer niña afrodescendiente que le permiten ingresar a una escuela de blancos. Claro. Y tiene que ser custodiada por... policías, porque le arrojaban cosas, le gritaban, le escupían, y era una nena muy pequeña. Claro. Y
Rockwell justo siempre se dedicó mucho a la ilustración de revistas, a lo que vos hablabas, el estado de bienestar y este sueño americano de que es donde se instala el sueño americano. Sí, sí. Es muy importante tener en cuenta eso. Sí, el relato y la construcción del gobierno de Estados Unidos y los medios masivos, que ya vamos a hablar en la década con los 60, la explotación de esa producción, pero como las revistas todos los medios de comunicación están con un objetivo de comunicación en Estados Unidos y en Europa. Por supuesto, sí. Cada uno igual, si nos ponemos a ver algunos ejemplares de la Unión Soviética, también tenían mensaje, era muy dirigido. Sí, sí. De las obras que trajiste, hay una de las que son como cadáveres, no me acuerdo, del 44, creo que es la fecha, ahora la vamos a ver. Sí, es muy posguerra, muy casi llega al final de la Segunda Guerra Mundial, y es una mirada muy cruda, ¿no? Y eso lo hace un brasileño, fíjate, Cándido Portinari. Ahí está. Los artistas latinoamericanos tuvieron una visión muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la Guerra Civil Española. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en Raquel Forner, una artista que representó muy bien las atrocidades de la guerra y de la Guerra Civil Española, ¿no? Hay algo digamos, de la madre tierra. Claro. O sea, digo, de los habitantes de Argentina, ¿no? Como quizás una primera o segunda generación de inmigrantes. Entonces no te olvides que acá se vivieron cosas muy fuertes. Acá en la Avenida de Mayo y Salta se armaban discusiones todos los días entre los anarquistas y los franquistas, pero como si estuvieran en España. Latinoamérica en general, que tuvo una gran migración de españoles y de italianos, ¿no? Que son las dos comunidades mayoritarias. Bueno, trasladaron a los territorios la mirada, cómo se veía y cómo influenciaba todo. ¿No? En esa época. Sí, realmente Argentina tomó mucho partido, México también. Lo vamos a ver como, bueno, con qué pasa con el realismo en México, que es muy fuerte, pero también porque hemos recibido el exilio de muchos artistas perseguidos o intelectuales perseguidos por ser judíos, básicamente. Entonces eso también alimenta una comunidad de ideas. Acá también, en la época que vos decís, con gran cantidad de personajes anarquistas. Claro. Inclusive en el arte se nota. Algún día vamos a dedicarnos al país, y no tanto en la escala, viste, del inicio, que no es tan interesante, pero después hay como nichos en la sociedad argentina que tienen un peso en el mundo importante. Sí, por supuesto. Hay otro que me encanta, es esa pareja de Wood o algo así se llama qué cosa hermosa es, parece una fotografía. Parece una fotografía, es el nuevo realismo americano. La obra se llama Gótico Americano de Grant Wood, que es un emblema es una obra que es muy emblemática, que ha sido parodiada, pero muchísimo, y que está representando una pareja de campesinos de Estados Unidos frente a una casa de estilo gótico americano. Y esto, ¿no? La revalorización del retrato. Y bueno, Wood se dedicó a representar todos los pueblitos del medio oeste y del sur profundo, y de mostrar toda esta vida rural. Fíjate, es un cuadro del 30, ¿no? Una época muy, muy importante y con una brecha
o sea, muy grande, ¿no? Claro. Y justo aparece la crisis, exacto, ¿no? Exacto. Está complicado. Está muy complicado el panorama. Sí, entonces, él se dedica a representar toda esta, digamos, el modo de vivir del campesinado que todavía estaba en condiciones muy, digamos, muy malas, ¿no? Sí. Bueno, hay un paralelismo. A los que les gusta la historia en general, tienen que ver esta cosa de que los pueblos que tienen economías primarias como el nuestro, la única solución es la producción, porque Estados Unidos se levanta a partir de la producción agropecuaria y de la construcción. Fundamentalmente, ahí se trata el tema del bienestar. Entonces, los artistas que van circulando por distintos lugares, fíjate vos en Rivera, en México, un muralista extraordinario. ¿Cómo ve el mundo en un país latino como es México? Es diferente a cómo lo ve el artista en Estados Unidos. Aún aquellos que vienen de Europa se encuentran con otro panorama. El sufrimiento del pueblo que sufre una guerra o varias guerras como pasó no es igual al del que vive participando por ahí como fue Estados Unidos, pero mandaba a los soldados, pero la nunca población fue, no en el nunca lugar. Fue campo de batalla. Y en América Latina, que también está mirando, estaba pensando en el artista brasilero, Portinari se llama. Bueno, Portinari también en la época en que pintó lo que era Brasil, las hambrunas de Brasil. ¿No? Mirá cómo combina una situación social en el mundo, ¿no? Global, porque las guerras afectan, y cómo plantea lo suyo, lo propio. De hecho, uno de los cuadros es, la muerte de un niño, y que, o sea, tranquilamente podés hablar de esto, de la hambruna y de un lugar devastado y de una sociedad llevada al límite por las políticas nacionales, ¿no? Pero puede ser, puede ser eso o puede ser una familia en la guerra, o sea, hay un dolor compartido. Tal cual. Bueno, lamentablemente, gente, nos tenemos que ir, pero este tema da ¿no? Para seguir un poquito más. Nos vemos. Gracias, Tere, por acompañarnos. Gracias, Flor. Nos vemos la semana que viene, gente.